Bueno, continuando con el repaso, después de que vimos los virus y antivirus, ustedes realizaron unas exposiciones sobre varios tipos de virus. Dentro de los virus más importantes estuvimos hablando del phishing, ransomware, ¿qué otro? Robo de identidad, malware. Recuérdense un poquito de lo que hablaron los compañeros o de lo que investigaron, porque vienen dos preguntas sobre ese tema. Por ejemplo, del phishing. Cuando investigaron sobre el phishing o expusieron sobre el phishing, dijimos que era un término informático que trata de engañar a la víctima haciéndose pasar por una persona de confianza y que es más que todo por medio del correo electrónico, ¿verdad? Ustedes investigaron qué era y ese delito de engañar a las personas para que compartan su información confidencial, contraseñas, números de tarjetas de crédito. Es como una pesca, ¿verdad? Tratan de atrapar a las víctimas y es de las técnicas más comunes. Se hacen pasar por alguien más en mensajes o correos electrónicos, ¿verdad? Y después vimos sobre ransomware y malware, que también son un tipo de virus y delito informático. Todos ellos tienen la finalidad de robar información o engañar a las personas, suplantar la identidad. Es importante que puedan repasar un poquito lo que vimos de las exposiciones. Después empezamos con los lenguajes de programación. ¿Alguien que por favor me ayude a leer este párrafo que dice programar? Solo este párrafo. Sí, está bien, gracias, Alison. Me hizo una pregunta solo donde dice programar, ¿verdad? Sí, solo donde dice programar. Programar es crear procedimientos para efectuar una tarea o resolver un problema en forma sencilla y sistemática. Gracias. Como leyó la compañera, programar son esos procedimientos que nos ayudan a resolver diferentes problemas paso a paso, de forma sistemática y organizada, ¿verdad? Ahora, Giselle, ¿me puedes leer la definición de usuario? Solo usuario. ¿No? Bueno, usuario es la persona que realiza actividades académicas y profesionales. Es quien hace uso de los programas que fueron elaborados con estos lenguajes de programación, ¿verdad? Somos cada uno de nosotros que realizamos estas actividades, ya sea resolviendo un problema, investigando, etcétera. Un desarrollador es quien crea estos programas, ¿verdad? Y el técnico es la persona que le da mantenimiento a los equipos. Es importante porque para programar no es una tarea tan sencilla y debemos saber quiénes son las personas involucradas en esto. Hay tres: los usuarios, quienes hacen uso, como su nombre lo dice, de estos programas; los desarrolladores, quienes se encargan de crearlos; y los técnicos, los que dan el mantenimiento a los equipos con los que se realiza la programación. La programación o los lenguajes de programación se componen de tres cosas. La primera es el léxico, que quiere decir que son los símbolos que se conocen como vocabulario propio de los lenguajes de programación. La sintaxis, que son esas reglas para construir el lenguaje. Por ejemplo, si utilizamos símbolos matemáticos, que se resuelvan en ese orden, ¿verdad? Primero paréntesis, luego tal y de último tal.
o que se escriba en tal orden, que se sigan tales reglas, ¿verdad? Son todas esas reglas para construir ese lenguaje de programación y la semántica, que son los significados del lenguaje. Para poder trabajar lenguajes de programación, necesitamos conocer qué es un algoritmo. Ustedes en la tarea 3 debían investigar y escribir qué es un algoritmo. En palabras sencillas, es el procedimiento lógico que nos ayuda a encontrar la solución de algún problema, ¿verdad? Más adelante tenemos una definición más larga, pero son todos esos pasos para la solución de diferentes problemas. Son ordenados, ¿verdad? Como cuando vamos a abrir una puerta o vamos a enviar una carta. No voy a enviarla primero y luego escribir, no se puede hacer eso, ¿verdad? O no voy a firmarla y después escribir porque no sé hasta dónde va a llegar mi párrafo. Debo ir en orden, ¿verdad? Buscar la hoja, buscar el lapicero, escribir primero la fecha, luego el saludo, luego el cuerpo de la carta, la despedida y la firma y todo eso. Después la meto en un sobre, después la entrego o lo que sea, ¿verdad? Esos pasos ordenados son un algoritmo. Para poder conocer sobre los lenguajes de programación, vamos a ver, o bueno, vimos en la unidad que hay 5 generaciones, perdón, generaciones de los lenguajes de programación. Todas estas prácticamente van de acuerdo a las generaciones de las computadoras. Ustedes saben que las computadoras no empezaron siendo lo que tenemos hoy en día, sino que fueron evolucionando. Primero fueron una cosa, después fueron reduciendo su tamaño, mejorando. Entonces, igual fue con los lenguajes de programación. La primera generación de los lenguajes de programación va hasta la época en la que utilizábamos el lenguaje binario, ¿verdad? Y las computadoras entendían el lenguaje binario de símbolos 1 y 0. La primera generación de computadoras va casi de la mano con la primera generación de la programación y eran cosas muy sencillas, ¿verdad? No como lo que hacemos hoy en día. La segunda generación ya habla de lenguajes ensambladores y estos nos daban como resultado sumas o restas o guardar información. En esta época las computadoras eran más como calculadoras grandotas, ¿verdad? Que realizaban operaciones grandes en cuestión de segundos. Entonces los lenguajes de programación de esta segunda generación se enfocaban en eso, en darnos los resultados de todas esas operaciones o bien de guardar la información. La tercera generación habla de cuando John Box inventa el primer lenguaje de alto nivel que se llamaba Fortran. Si ustedes investigan un poco más qué era Fortran, se van a dar cuenta que ya fue un lenguaje un poco más formal, ya era más complejo, ¿verdad? Pareciéndose un poco más a lo que tenemos hoy en día. Tiempo después surgió la cuarta generación en la que se empezaron a crear lenguajes como Visual Basic, SQL y otros. Estos dos son de los más importantes y si ustedes conocen gente que se graduó de Bach en Compu, por ejemplo, seguramente va a conocer estos. Ahora son muy básicos, pero muy completos. Y la quinta generación ya es la generación más moderna, ya es la generación de la actualidad en la que no solo incluimos esos programas de la cuarta generación, sino que también incluimos lenguajes para temas de robótica o de inteligencia artificial, que ya son temas muchísimo más avanzados y que no los puede resolver cualquier persona. Aquí es donde entra el programador, que es esa persona que se especializa en hacer los lenguajes de programación, los programas. Para poder trabajar un lenguaje de programación debemos conocer 3 términos. El primero son las constantes, que llamamos así a los datos o valores que no cambian. ¿Verdad? Si vamos a usar algún, por ejemplo, para resolver una ecuación, 5x más 2 más tal, el valor que va a cambiar va a ser la x, pero el 5 y el 2, esos se van a mantener igual. Esos son constantes.
Las variables son aquellos datos que pueden cambiar su valor y son los que se van a procesar o los que se van a guardar o los que se van a trabajar. Por ejemplo, en una ecuación, lo que les digo, ¿verdad? 5x más 2 igual a 30, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, las constantes serían el 5, el 2 y el 30 y la variable sería x, que es lo que se va a trabajar y el valor que vamos a descubrir con los procedimientos matemáticos correspondientes. Que si está sumando acá pasa a restar, que si está multiplicando pasa a dividir, se efectúa la operación y ya sabemos cuánto vale x. Y pues aquí tenemos la definición de algoritmos, que son los conjuntos de pasos que se siguen para solucionar un problema. Es ese procedimiento para poder resolver un problema que debe ser preciso. No podemos divagar, ¿verdad? Y como cuando contamos una historia. Empezamos contando una cosa, nos recordamos de algo que pasó antes y, ay, perdón, pero antes pasó esto. Pero ahora sí, sigamos. Después pasó tal cosa. Ah, no, pero antes de eso ya me acordé, pasó otra cosa. Eso no es preciso, ¿verdad? Ahí nos vamos por otro lado y no vamos a llegar a nada. Debe ser preciso, debe ser congruente o lógico y debe ser algo que se pueda contar, que podamos hallar una solución. Dentro de las variables tenemos dos tipos de variables para manejar, variables de texto y variables numéricas, que esto se parece a las funciones que trabajamos en Excel de texto y numéricas. Todas las que sean de texto se utilizan para las cadenas de caracteres como el nombre, dirección, algún tipo de texto, ¿verdad? Que incluya solamente eso, texto. Y las variables numéricas pueden almacenar números reales, enteros, decimales, positivos, negativos, cualquiera. Como cuando resolvemos las ecuaciones, ¿verdad? Que son números. Incluso tenemos números negativos y así lo resuelve. Finalmente, la presentación de la semana pasada incluía los lenguajes de programación o estructuras de programación como tal y tenemos dos tipos de estructura. Esto quizá no lo vieron, si no lo copiaron de la presentación lo pueden copiar ahora porque también viene en el examen. Llamamos estructuras de programación o estructuras de control, que es lo mismo, a las que se representan con figuras y que nos dicen la manera en que se van a dirigir las acciones encaminadas a la solución de problemas de manera ordenada. Estas estructuras nos van guiando de cuáles son los pasos para ir solucionando un problema, siempre y cuando dijimos que tiene que ser congruente, estructurado, que se pueda contar, que sea lógico. Y tenemos la primer tipo de estructura, ¿verdad? Este tipo de estructura es secuencial. Quiere decir que los datos se van procesando paso a paso de forma lineal. ¿Qué quiere decir lineal? En una línea, es decir, un paso después del otro, ¿verdad? En el orden en el que se escriben, así se resuelve. No me voy a regresar a uno, saltarme a otra cosa, sino que va en orden. No puedo avanzar al siguiente paso sin que se haya resuelto el paso anterior. Como cuando les decía, ¿verdad? Vamos a escribir una carta. Yo no me puedo saltar el paso de ya meterla al sobre sin haber escrito. Vamos paso a paso, ¿verdad? Primero encontrar la hoja, encontrar los lapiceros, escribir la fecha, el saludo, el destinatario, después el cuerpo de la carta, después la despedida, de último la firma, después se dobla, se mete en el sobre, ¿verdad? Yo no puedo meterla en el sobre antes de escribir porque entonces no sería lógico, ¿verdad? De eso se trata esta estructura secuencial. Y el diagrama de flujo que lo representa es un diagrama en una sola línea recta, si se dan cuenta, así. No hay ninguna desviación hacia ningún lado. Empieza con el óvalo que marca el inicio del diagrama de flujo, el símbolo de entrada de datos donde vamos a escribir, después la fórmula que relaciona esos datos con la que vamos a operarlos y después obtener los resultados. Y por último, pues hay que cerrarlo, ¿verdad?
todo lo que ustedes vayan a ver de ahora en adelante de lenguajes de programación y páginas web, tiene que estar con un símbolo de apertura o una palabra de apertura y un símbolo o palabra de cierre. No lo puedo dejar abierto. Tiene que tener su símbolo de cierre. Ejemplo de un diagrama de flujo o de una estructura secuencial es el problema que resolvimos de la suma de dos valores. Yo no puedo obtener el resultado sin antes haber sumado los dos valores, ¿verdad? O como cuando calculamos el área. Yo no puedo dividir dentro de dos algo si primero no multipliqué la base por la altura. Va en línea recta y entonces eso es secuencial, una secuencia de datos que va uno detrás del otro, uno detrás del otro. No podemos saltarnos a un paso o no tenemos por aquí alguna decisión para tomar otro camino diferente. No, todo va en línea y se resuelve así, en esa misma línea. Y por último tenemos las estructuras de decisión o selección, que estas se tratan de que se utilizan en la solución de problemas donde hay una condición. Se evalúa esa condición por medio de los operadores lógicos, sí, no, condición, ¿verdad? Sí, entonces, y se determina si es verdadera o falsa, o más bien si se sigue una ruta o la otra. Tenemos un ejemplo, ¿verdad? Si determinada condición es verdadera, entonces se va a desarrollar una cosa. Si es falsa, entonces se soluciona otra, ¿verdad? El ejemplo sería este diagrama de flujo donde encontramos el óvalo del inicio, después ingreso de datos y la condición. Por ejemplo, su mamá les dice, mijo, necesito que me vayas a comprar una bolsa de jabón. Quiero un jabón de la marca Fab. Pero si no hay, entonces tráeme uno de la marca Ariel. ¿Verdad? Entonces el diagrama de flujo sería el ingreso de datos, obtener el jabón, ¿verdad? La condición sería ir a la tienda y si hay Fab, pues la rutina A sería traer Fab, ¿verdad? Y fin. Si no hay, entonces la rutina B sería comprar el otro, ¿verdad? La otra marca que nos dijeron. Y llegamos al final. O como cuando ustedes están decidiendo comprar algo, ¿verdad? Bueno, voy a comprar un teléfono. Si no está el Samsung que yo quiero, entonces me voy a ir a otra tienda, por ejemplo. O voy a elegir entonces este otro teléfono. Tenemos una decisión que tomar, entonces tenemos dos alternativas. Si la solución se cumple o si es verdadera, como dice acá, pues tomamos una ruta y si es falsa, entonces tomamos otra ruta. El diagrama que identifica esta estructura de decisión sería este, en donde encontramos el rombo con las dos alternativas. Sí y no para cumplir cualquiera de las dos rutinas.